No, no es eliminatorio. Se pueden sacar cero y en el totalizador 100 y promueven la materia. Porque el totalizador tiene eso, ¿no? Que incluye todos los temas del primer parcial. Buenísimo, gracias. Bien. Nadie más tiene nada que preguntar. Lo que les voy a hacer una primera aclaración para que si alguna se quiere o alguno se quiere peinar un poco más o ordenar la pieza. El martes que viene, ¿sí? Yo voy a hacer eso que dije, yo voy a hacer alternado, salpicado, voy a tomar existencia, ¿sí? O sea, la lista y los voy a ir mencionando, pero para conocerlos, o sea, si alguno no se puede conectar, yo no le voy a poner ausente, ¿sí? Eso lo voy a hacer de manera alternada 3 o 4 veces durante el cuatrimestre como para conocerlos, simplemente, ¿sí? Así que lo vamos a hacer el martes que viene. Yo para que los que muchos tienen las cámaras apagadas y quieren ordenar un poco más lo que se ve atrás, los pueda hacer y no los agarre de sorpresa, porque sí pretendo ese día la cámara encendida, ¿sí? En el momento de que tomamos la asistencia. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a compartir pantalla y empezamos. A ver. Bueno, ¿qué fue? O sea, sobre el final de la clase pasada, lo que llegamos a hacer, lo que llegamos a hacer fue presentar la primera forma que íbamos a estudiar de cómo se podía llevar adelante la conformación de un agrupamiento de empresas, ¿sí? Y lo que habíamos visto es que A y B podían conformar, armar un grupo económico mediante la compra de acciones, ¿sí? Lo que se llama mediante la compra del paquete accionario, que en el ejemplo primero que yo le había mostrado era cuando el grupo Arcor, ¿sí? Arcor y la Baile Latinoamericana habían comprado las acciones de Bastelón Hermanos, ¿sí? Entonces habían incorporado el grupo económico a la Serenísima mediante la compra de las acciones, ¿sí? Entonces, cuando la forma que se elegía para armar el grupo era la compra de acciones, yo les había dicho que se tenían que dar una serie de condiciones o tenía una serie de características. La primera es que al momento en que estas dos empresas, que a los fines didácticos, ahora vamos a hablar de A y B, al momento en que A va a comprar las acciones de B, tienen que ser dos empresas independientes, ¿sí? Que no estén vinculadas entre sí, que al momento de la compra de las acciones no formarán ya parte del mismo grupo económico, porque si no yo les había dicho que ahí en lugar de la incorporación de una empresa de grupo económico o el armado de un grupo económico, lo que teníamos era una reorganización societaria dentro de ese grupo. Sí, y que esa compra de acciones tenía que hacerse con carácter permanente. Ustedes, ustedes como individuos o las empresas donde trabajen, hay veces que si tienen un remanente de dinero, ¿sí? Un ahorro, con ese ahorro pueden comprar acciones, ¿sí? Invertir en bolsa. Y esas inversiones tienen un carácter transitorio, ¿sí? Porque yo lo que busco es ganar con la diferencia de cotización. Entonces, esas no son inversiones permanentes, son inversiones transitorias que tienen un carácter especulativo. No sería este caso, o sea, yo acá tengo que tener una compra de acciones con una vista futura, con una vista de armar eh, un nuevo emprendimiento, ¿sí? Con carácter permanente, con una proyección a largo plazo, ¿sí? Y entonces, habíamos visto que cada una tenía su propio balance porque la característica de este tipo de forma de conformación del agrupamiento económico es que se mantenían las distintas personas jurídicas, entonces seguíamos teniendo A Sociedad Anónima y a B Sociedad Anónima. Entonces, como A compraba acciones de B, estaba comprando una cosa. Una acción es una cosa, es un título, ¿sí? De capital de otra sociedad. Entonces, como es una cosa, es un activo que forma parte del patrimonio de esta sociedad inversora. ¿Sí? Y como todo activo que forma parte del patrimonio de un ente, nosotros lo tenemos que medir y exponer. ¿Sí?
y lo que nosotros vamos a aprender es cómo medir y exponer esas acciones que hace compro debe. Cuando yo compro acciones, ¿sí? Compro participación en el capital de la otra sociedad. ¿Sí? Nosotros hablábamos de A y B sociedad anónima. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, las sociedades anónimas tienen como característica que el patrimonio, el capital de la sociedad está conformado o está dividido en acciones. ¿Sí? Entonces, yo si quiero invertir en esa sociedad, tengo que comprar acciones. Según la cantidad de acciones que yo me compro de esa sociedad, voy a tener una determinada participación en el capital. ¿Sí? Acá estamos. Voy a tener una determinada participación en el capital. ¿Cómo mido o cómo se define la participación en el capital? Es un cociente, sí, un porcentaje que resulta de relacionar la cantidad de acciones que yo compro, ¿sí? Con el total de acciones en circulación que tiene esa empresa, ¿sí? Entonces, si A quiere ver qué porcentaje de participación en el capital tiene de B, si B tiene 1000 acciones en circulación, si su capital se compone de 1000 acciones y yo compro 100, ¿sí? Tengo el 10% del capital de B, ¿sí? 100 acciones adquiridas sobre el total de acciones en circulación. Pero cuando yo compro acciones, no solamente compro participación en el capital, sino que también compro participación en los votos. ¿Sí? En una sociedad anónima, las decisiones las toman los accionistas. ¿Sí? Yo compro una acción, me transformo en accionista. Las decisiones las toman los accionistas. ¿Dónde? En la asamblea de accionistas. ¿Y cómo hacen para ver, bueno, si hay tres opciones o sea, hay tres alternativas, bueno, ¿cuál se elige? Se vota y la alternativa que más votos tiene es la que se elige, ¿sí? De un tema cualquiera. Por ejemplo, él dice, bueno, necesitamos, queremos hacer un proyecto de inversión, necesitamos capital, ¿sí? Bueno, uno dice, bueno, tomemos un préstamo en el banco. Otro dice, tomemos dinero del mercado de capitales. Otro dice, bueno, no, los accionistas que hagan un aporte. Bueno, esta es la alternativa. ¿Cuál se elige? Se reúnen todos los accionistas y votan. Ahora, ¿cómo votan? O mejor dicho, ¿cuántos votos tiene cada accionista? Bueno, en función de las acciones que compró y mejor y más aún de la cantidad de votos que otorga cada acción. Cuando la ley de sociedades habla de que las acciones, ¿sí? Cuando uno crea una sociedad anónima, dice, bueno, describe en el estatuto cómo se va a componer su capital. Dice, 10.000, el capital va a ser 10.000 pesos y esos 10.000 pesos se van a titular de 10.000 acciones de valor nominal 1 peso. Entonces se van antes, las acciones se decían caratulares, era un papelito, ¿sí? Vos tenías un título, te daban un cartoncito, y el cartoncito decía Ileana García Federici, me daban un cartoncito por cada acción, valor 1 peso. Entonces yo tenía 30 pesos, me daban 30 acciones, ¿sí? Bueno, cuando se crea la sociedad anónima y se arma el estatuto, se describe cómo se va a componer ese capital. Ese capital puede estar compuesto de acciones que se llaman ordinarias, de acciones que se llaman preferidas y de acciones que se llaman privilegiadas. Las acciones ordinarias son ordinarias, no tienen ninguna característica especial, o sea, la acción ordinaria te da derecho a un voto. ¿Sí? Las acciones que son privilegiadas son cuando yo me compro una acción, pero esa acción me da derecho a más de un voto. Por ejemplo, se dice, bueno, el capital se compone de 10.000 acciones. 5.000 acciones ordinarias, o sea que me van a dar derecho a un voto, y 5.000 acciones privilegiadas que dan derecho a 2 votos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo las 5.000 ordinarias, tengo nada más que 5.000 votos. Pero si tengo 5.000 acciones de las privilegiadas, tengo 10.000 votos.
¿sí? Entonces yo cuando voy a la asamblea tengo más poder a la hora de la votación. ¿Sí? Generalmente esto se hace porque, vieron, hay veces que las sociedades nacen como sociedades de familia y después empiezan a crecer, ¿sí? Y van incorporándose otros accionistas. Generalmente los socios fundadores lo que hacen es reservarse las acciones privilegiadas. Entonces, por más que tengan poca participación en el capital, ¿sí? Mantienen mucha participación en los votos, porque los votos son en definitiva lo que yo necesito para que en el momento que se tenga que tomar una decisión en la asamblea, yo tener fuerza en esa votación. Y así como hay acciones privilegiadas en cuanto a los votos, hay acciones que son preferidas. Las acciones que son preferidas son las que tienen una preferencia en el capital. ¿Qué quiere decir esto? En el aspecto económico. Tiene que ver cuando se distribuyen dividendos, las acciones preferidas lo que hacen es asegurar un dividendo. Por ejemplo, yo soy un accionista ordinario, si este año la sociedad no ganó, a mí no me distribuyen dividendos, si no hay un resultado positivo, si no me distribuyen dividendos. Y si está 5 años con pérdidas, yo voy a estar 5 años sin percibir dividendos. Y si al momento de que se disuelve la sociedad y se liquida, no quedan o quedan poquitos activos, a mí no me van a restituir todo el capital que invertí, sino me van a dar menos, si yo soy un accionista ordinario. A los accionistas preferidos se les puede decir, bueno, a vos se te garantiza un dividendo del 10%. Entonces, si hay poquito resultado para distribuir, primero se cumple con el dividendo prometido a los accionistas preferidos y después, si quedó resultado todavía, se le distribuye dividendo a los accionistas ordinarios. ¿Sí? O pueden decir, bueno, se te garantiza un 30% de dividendo. Este ejercicio dio pérdida, al ejercicio siguiente, cuando se genera un resultado positivo, se te va a pagar retroactivo ese dividendo que no pudiste percibir. ¿Sí? Entonces, se les da preferencia a la hora de distribuir dividendos o al momento de liquidar la sociedad de percibir el capital que invirtieron. ¿Sí? Entonces, hay distintos tipos de acciones, ordinarias, preferidas y privilegiadas, y yo puedo comprar, ser titular solo de acciones ordinarias, solo de acciones preferidas, solo de acciones privilegiadas, o cuando compro las acciones de la otra sociedad, comprar un mix de estas acciones. ¿Sí? Bien. Entonces, yo la cantidad de acciones que compro me van a dar una participación en el capital, les había dicho, y una participación en los votos. ¿Sí? De la misma manera que la participación en el capital es un porcentaje, ¿sí? La participación en los votos es la misma. Lo único que yo voy a ver, bueno, las acciones que me compré, cuántos votos en total me dan. Si son ordinarias será una acción, un voto. Si son privilegiadas, veré cuántas acciones por cuántos votos me da cada uno, y eso me da el total de votos que yo tengo, sobre el total de votos que hay en la asamblea, ¿sí? El total de acciones que hay emitidas, con los votos que otorgue cada uno, bueno, de ese total de votos en la asamblea, cuánto me corresponden a mí. ¿Y por qué a mí me interesa saber qué participación tengo en los votos? Porque a mí eso me va a definir qué característica tengo o qué condición tengo respecto de la toma de decisiones en esa asamblea. Yo puedo ser un inversor pasivo, ¿sí? Mañana voy y yo quiero ser accionista de Coca-Cola, voy y me compro acciones de Coca-Cola, pero ¿cuántas acciones me puedo comprar yo, Irene García Federici, con lo que me sobró de mi sueldo este mes? Muy poquitas. Entonces, yo voy a la asamblea cuando dicen, bueno, nos vamos a reunir para aprobar el balance, y le quiero decir, a mí la Coca Cero no me gusta, yo quiero que la saquen del mercado. Y me van a decir, ¿quién sos? ¿Sí? Ni siquiera puedo presentar el tema. ¿Sí? No tengo voto, no tengo ni voz ni voto, digamos, así coloquialmente hablando. ¿Sí? Soy un inversor pasivo. Después, puede ser que yo tenga un poquito más de injerencia, ¿sí? Haya adquirido acciones que me den un poco más de participación en los votos, y ahí tengo lo que se conoce como influencia significativa, ¿sí?
ya no soy un inversor pasivo, sino que puedo, o paso a tener cierta influencia, ¿sí? Cierta injerencia a la hora de tomar las decisiones. Y después se dan las situaciones de control conjunto y control. Ya es cuando la cantidad de acciones que compré me otorgan una cantidad tal de votos que tengo el control sobre la toma de decisiones durante el desarrollo de la asamblea. Inclusive, tal es el control que yo puedo definir quiénes sean las autoridades, quién esté a cargo de la presidencia y del directorio, en definitiva, quien tenga la gestión de esa organización. ¿Se entendió? Participación en el capital, participación en los votos y tipo de acciones. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, gracias. Bien, a ver acá. Yo me encuentro de casualidad una pregunta en el chat. Lucas Rivas. ¿Tenés micrófono, Lucas? Sí, profe. Se escucha Bueno, bajito, pero. No. escucho re bien. Acuérdense, no me pregunten por el chat, porque yo estoy compartiendo pantalla. Ah, perdón, profe. Acuérdense de hacer las preguntas con el micrófono, que a mí no me molesta que me interrumpan. A ver, haceme la pregunta, porque no la entiendo bien. ¿Qué es lo que me querés preguntar? Si en cada categoría, por ejemplo, en inversor pasivo, hay un porcentaje para ver si sos inversor pasivo o de control. Mirá, esperen, porque se trabó acá. La próxima Silmina contestaba tu pregunta. Ah, listo. ¿Cuándo soy cada uno? Sí, es porcentual la cuestión, ¿sí? Inversor pasivo es cuando tengo menos del 20% de los votos totales, ¿sí? Influencia significativa es cuando tengo el 20% o más de los votos de esa organización. Y yo paso a tener el control cuando tengo más del 50%. ¿Sí? Siempre se dice el 50% más uno de los votos que hay en la asamblea. ¿Sí? O sea, si yo solo... Hay decisiones ustedes después van a estudiar, ¿sí? Eh, depende del tipo de decisión que se tome, hay veces que en una sociedad anónima se piden mayorías especiales, ¿sí? Pero si no, con un 50% más uno de los votos se toman las decisiones. Pero la misma ley de sociedades define cuándo hay control, ¿sí? Y habla del 50%, más del 50% de los votos, define la influencia significativa cuando hay un 20% o más de los votos, y el inversor pasivo no es que está definido, sino que es un concepto que surge, bueno, si no tengo ni influencia significativa ni control, bueno, ahí ya soy un inversor pasivo, ¿sí? Y se dice que hay control conjunto, ¿sí? Nosotros antes lo veíamos, que eran las uniones transitorias, ahora no lo vemos más, pero el concepto yo se lo sigo mencionando. Se dice que hay control conjunto cuando no hay nadie que pueda por sí solo tomar las decisiones, sino que se requiere del acuerdo expreso de todos los participantes. Sería el caso si tenemos una sociedad anónima, dos hermanos, 50 y 50. ¿Sí? Ellos tienen el control conjunto de la organización. Si no se ponen de acuerdo entre los dos, no van a poder tomar las decisiones. Ahora, si uno tiene el 51% de los votos y el otro el 49%, ¿sí? Bueno, el que se quedó con el 51% tiene el control de la organización. ¿Sí? Ahí contesté tu pregunta, Lucas. Sí, profe, gracias. Bien, entonces, nosotros habíamos dicho que estas acciones que A había comprado de B, nosotros la teníamos que medir y exponer, ¿sí? O sea, yo cuando, digamos, yo contador, ¿sí? O ustedes como licenciados en administración o en logística, lo que van a hacer, bueno, van a analizar eh, el balance, van a analizar o van a formar parte del grupo que tome la decisión de conformar el grupo económico. Pero digamos, si yo formo parte del equipo que está analizando conformar el grupo económico mediante la compra de acciones, o soy un tercero que estoy mirando esto,
yo digo, bueno, compra de acciones. Bueno, ¿lo hicieron entre partes independientes? Sí. ¿Lo hacen con una vista a mediano o largo plazo como una inversión permanente? Sí. Bueno, tengo que medir y exponer esa compra de acciones que hice, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuántas acciones me voy a comprar? Tantas acciones. Mido el total de acciones en circulación, mido mi participación en el capital y mido mi participación en los votos, ¿sí? Una vez que tengo todos esos datos, me voy a dar cuenta si tengo el control conjunto, la influencia significativa o soy un mero inversor pasivo, ¿sí? Entonces, el paso siguiente es medir esa participación en la otra empresa, medir esas acciones que yo me compré, que A se compró, ¿sí? Y ustedes acuérdense que cuando nosotros incorporamos un activo al patrimonio, ¿sí? La medición inicial es al costo, al esfuerzo que yo hago por incorporar ese bien en mi activo, ¿sí? Costo, o sea, la erogación inicial con todos los costos, con todos los gastos de erogaciones asociados a esa compra inicial. Yo siempre hago esta analogía. Es lo mismo que si yo me estoy comprando una cartera, ¿sí? Acá me estoy comprando una empresa, pero me estoy comprando un bien, me estoy comprando un activo. Entonces, si yo estoy incorporando un escritorio a mi empresa, yo ese escritorio lo voy a dar de alta por su costo de adquisición, por la erogación que yo hice para incorporarlo al patrimonio, ¿sí? Eso va a ser siempre en cualquiera de las inversiones. Ahora, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno. Ahora, en las mediciones posteriores a la compra, al momento de la compra, el momento inicial donde yo me compro las acciones de B, yo voy a tener que tener en cuenta, según los votos que la compra de acciones me otorgaron, ¿sí? ¿Qué tipo de inversor soy? Si soy un inversor pasivo, si soy un inversor que tengo influencia significativa o si soy un inversor que ejerzo el control. ¿Por qué? Porque el criterio de medición y exposición va a ser diferente según la cantidad de votos que esa compra de acciones me otorgó. Si yo tengo una inversión pasiva, o sea, fui y me compré las acciones de Coca-Cola y las tengo en, en mi activo, ¿sí? Lo voy a hacer al costo más dividendo, ¿sí? ¿Qué es costo más dividendo? La compré, o sea, la erogación inicial que hice fueron 100 pesos, la incorporo por 100 pesos, ¿sí? Y a medida que va devengando dividendos, yo voy incorporando ese dividendo al valor de la inversión, ¿sí? ¿Y cómo la voy a exponer? Dentro del activo en el rubro inversiones, ¿sí? ¿A qué valor? Al costo más dividido. Si yo ya las acciones que me compré, ¿Qué sería, profe, dividendo? Costo más dividendo. el concepto de dividendo, cuando es tu participación en el resultado. Si vos sos socio de una sociedad, la sociedad va generando, vamos a suponer, que siempre genera resultados positivos, ¿sí? Ese resultado de la sociedad o lo reinvierte en la sociedad o se lo distribuye a los socios. En el caso de una sociedad anónima, esa distribución de resultados se hace vía dividendos. Ese dividendo puede ser en pesos, o sea que a vos te dan plata, o en acciones, ¿sí? Se incrementa el capital de la sociedad y a vos te dan más acciones. Puede ser que se distribuyan o que no se distribuyan dividendos. ¿Qué es lo que se hace? Si vos tenías una inversión inicial de 100, ¿sí? Pasó todo el ejercicio, la sociedad generó un resultado, su patrimonio neto al cierre es mayor. Bueno, tu participación en ese mayor patrimonio neto al cierre está dado por ese dividendo. ¿Se entendió lo que es el dividendo? Sí, profe. No sé, siempre Lucas también. Sí, profe. Lucas, ¿vos venís de logística? No, ¿Sos de la licenciatura? sí. Bien. ¿Y tu bachiller qué fue?
¿Comercial o con qué orientación? Eh, económicas. ¿Cuál? Económicas. Bien. Te pregunto, es para saber, ¿eh? Sí, sí. ¿Vos viste sociedades en la secundaria? No, la cursé recién primer cuatrimestre, pero no la tiré ni nada. Esas sociedades y asociaciones, la materia de la facultad, Sí. En la facultad no vi poco, nada, casi. en la secundaria. Sí. Ah, como me dijiste, primero me dijiste secundaria, después facultad me mareaste. En la secundaria vi este poco y en la, bueno, esto, todo lo que son los dividendos, la conformación del capital, y bien lo que es una sociedad anónima, cuando rindan, cuando cursen y rindan sociedades, ahí lo ven bien en profundidad. O sea, yo les he dicho, yo voy mencionando cosas que necesito para desarrollar el tema, pero, o sea, ustedes lo estudian, digamos, cuando vean sociedades. Pero bueno, el concepto de vivienda se entendió entonces. Bien, influencia significativa, ¿sí? Acá cuando yo tenía el 20% o más de los votos, pero no llegaba a ejercer el control, el criterio de medición va a ser valor patrimonial proporcional, que ahora vamos a ver qué es, ¿sí? BPP. Y la forma de exponer va a ser consolidación en una sola línea en el rubro del activo inversiones, ¿sí? También ya lo vamos a desarrollar, pero yo ya se los voy presentando. Criterio de medición BPP, criterio de exposición, consolidación en una sola línea, es decir, que dentro del activo, activo no corriente, porque son inversiones permanentes, yo voy a tener un rubro que sea inversiones, donde yo voy a poner esa medición de esas acciones que tengo de ver. Y si ya se da el caso que lo que yo ejerzo es el control, ¿sí? Acá el criterio de medición es el mismo, BPP, valor patrimonial proporcional, pero ya el criterio de exposición es la consolidación que llamamos total o línea por línea, ¿sí? Influencia significativa, consolidación en una sola línea, control, consolidación total o línea por línea, ¿sí? Digamos, estas dos filminas, la anterior y esta, yo lo que busco es, bueno, presentarles el criterio de medición y exposición de cuando yo me compro las acciones de otra sociedad, ¿sí? Según yo sea un inversor pasivo, tiene influencia significativa o control. El desarrollo de qué es el BPP y de los criterios de exposición, consolidación en una línea o línea por línea es lo que vamos a ir viendo durante las clases siguientes. Y esto es una suerte de presentación y que después a ustedes les sirven como síntesis. Bien. ¿Qué es el valor patrimonial proporcional? El BPP del que vamos a hablar por 3 o 4 semanas más, es un criterio de medición a valores corrientes. Ustedes acuérdense que nuestras normas de evaluación, ¿sí? La RT17, plantea dos grandes criterios de medición: costo histórico o valores corrientes, ¿sí? Costo histórico, muy pocos rubros lo tienen, ¿sí? Nuestras normas son un modelo de evaluación a valores corrientes, mayoritariamente. Y bueno, cuando nosotros incorporamos al patrimonio las acciones, lo hacemos al costo, ¿sí? Y durante la tenencia lo hacemos al BPP, que es un criterio de medición a valores corrientes. ¿Qué es el BPP? Es el resultado de aplicar al patrimonio neto de la sociedad emisora, así nuestra sociedad B, el porcentaje de participación en el capital que le corresponde a la sociedad inversora, ¿sí? Es el valor de la inversión en otra sociedad de acuerdo a la participación en el capital que yo tengo de dicha sociedad. Entonces, miren, el nombre se los dice, valor patrimonial proporcional. O sea, del patrimonio neto que tiene la sociedad emisora, del patrimonio neto que tiene B, yo veo en función de mi participación en el capital qué porcentaje
o qué importe me corresponde de ese patrimonio. Por eso, valor patrimonial proporcional. Yo, en función de las acciones que tengo, mido mi participación en el capital, y en cada momento que yo mido mi participación en B, la mido en pesos, ¿sí? Yo voy a tomar el patrimonio neto de B y voy a ver en función de mi participación en el capital de esa sociedad, cuál es mi participación en ese patrimonio neto. Gráficamente, o mejor dicho, hecho ecuación, este concepto, el BPP es el patrimonio neto de la sociedad emisora de B por mi porcentaje de participación en el capital. Y acá empiezo a marcar los conceptos que son claves y los puntos donde se suelen equivocar y que tienen que tener presente. Yo hablé de participación en el capital y participación en los votos, ¿sí? Hice 2 columnas y lo marqué. A mí la participación en los votos me interesa para definir qué tipo de inversor soy. Y en función de eso, criterio de medición y exposición. Y ya está. Una vez que yo vi que soy un inversor con influencia significativa o con control y tengo que aplicar BPP, ahí yo ya estoy hablando de valor, de un concepto de económico, de un concepto de capital. Entonces mido, o mejor dicho, utilizo mi porcentaje de participación en el capital, ¿sí? En función de la cantidad de acciones sobre el total de acciones emitidas. No los votos, porque hay veces que yo puedo tener el 80% de los votos y el 60% del capital. Y el valor de mi inversión en B está dado por mi participación en el capital, por el 60%. ¿Sí? Eso, márquenlo porque es un error frecuente y es diferente. Y yo hablo del patrimonio neto de la sociedad emisora, ¿sí? Y hablo neto del capital preferido. Yo hablé de que teníamos distintos tipos de acciones, ¿sí? Y teníamos acciones preferidas, con una preferencia sobre el capital. Preferencia a la hora de distribuir dividendos, preferencia a la hora de distribuir el patrimonio que queda al momento de la liquidación. Entonces, como son acciones que tienen una preferencia sobre el capital, que tienen un tratamiento diferente, yo las voy a separar. Por un lado voy a tener las acciones ordinarias y por otro lado voy a tener las acciones preferidas. ¿Sí? Las separo. Y voy a tener una parte de ese patrimonio neto que le corresponde a los accionistas preferidos, ¿sí? Y que se corresponde con el resultado que se les va a distribuir y que se corresponde con el patrimonio que se les va a distribuir. Y por otro lado voy a tener un patrimonio neto que le corresponde al accionista ordinario. ¿Sí? Sobre ese patrimonio neto que le corresponde a los accionistas ordinarios, voy a medir mi participación en el capital, que en ese caso va a ser ordinaria. ¿Sí? Siempre hagan esa discriminación, separen acciones ordinarias de las preferidas. Cuando yo mido mi participación en el capital, en esa ecuación que yo armé, será total de acciones ordinarias adquiridas sobre el total de acciones ordinarias en circulación. ¿Sí? Y por otro lado, yo mediré mi participación en el capital preferido, total de acciones preferidas que me compré sobre el total de acciones preferidas en circulación. Y después voy a separar el patrimonio neto de la sociedad emisora que le corresponde a las acciones ordinarias del patrimonio neto que le corresponde a las acciones preferidas. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo vamos a ver qué le vamos a hacer? Al patrimonio de la sociedad emisora le vamos a restar el capital preferido, ¿sí? Cuando nosotros veamos el patrimonio neto de una sociedad, vamos a ver que dice capital ordinario, capital preferido. Ese capital preferido lo separamos, ¿sí? Y le aplicamos mi porcentaje de participación sobre el capital preferido. Bien. ¿Se entendió lo que es el BPP? ¿Sí? Vamos a seguir trabajando y ahora vamos a empezar a trabajar con un ejemplo. Yo, la clase pasada no se los dije, pero ya vamos a empezar a necesitar el cuadernillo de práctica, ¿sí? Del tema de agrupamiento de empresas. Para el martes que viene yo ya voy a necesitar que lo tengan, ¿sí? Yo voy a empezar a usarlo hoy
Y la partecita que voy a usar lo vamos a... yo la voy a poner acá en la presentación para que ustedes lo puedan leer por si alguno no lo tiene a disposición. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿O qué es lo que vamos a ir viendo? Cuando yo tengo que medir el BPP de mis acciones, de esas acciones que yo me compré de B, yo voy a tener 3 momentos de medición, ¿sí? Cuando yo me compro esas acciones, en el momento de la compra, durante la tenencia, ¿sí? Todo el transcurrir del ejercicio económico y al cierre del ejercicio, ¿sí? Al cierre en que A cierra su ejercicio y tiene que hacer la evaluación final de esas tenencias de acciones. Son 3 momentos de análisis. Obviamente vamos a ir viendo uno después de otro. El que vamos a ver ahora es el momento de la compra. ¿Cómo yo determino el BPP, el valor patrimonial proporcional de esas acciones que me estoy comprando de B, que me dieron influencia significativa o control? ¿Sí? Bien. Nos queda un minuto y se termina esta sesión de Zoom. Vamos a hacer algo. 5 minutos. ¿Sí? Miren sus relojes, en 5 minutos nos volvemos, que en el mío serían y 42, ¿sí? Y 42 nos volvemos a encontrar, yo tomo agua, descanso un poco la voz, y vemos el BPP en el momento de la compra, ¿sí? Acuérdense, usamos el mismo enlace. Nos vemos en 5 minutos.